Empezamos. Muchas gracias, Gisela, por este segundo día para hablarnos de cómo hacer este año nuevo tibetano feliz y significativo. Sabemos que usted está muy ocupado y le agradecemos mucho que haya aceptado. Entonces vamos a continuar con donde lo dejamos ayer. Voy a empezar hoy recitando esta cita del Buda, donde dice: no hagas nada negativa, practica la virtud, adiestra a tu propia, yoga a tu mente. Esa es la enseñanza de Buda. Comprender eso, esas palabras, el significado de esas palabras es de hecho Laura Cantizano. Es significativo y para este año y para el que viene. Lo importante es que todas las enseñanzas budistas, a ver, ¿qué dice? A ver. O sea, las enseñanzas de Buda no se pasan porque están hablando de la ley de la naturaleza. Si somos capaces de entenderlas, las podemos aplicar en cualquier momento. Estoy hablando de las enseñanzas principales de Buda, ¿ok? No de los aspectos culturales, las enseñanzas principales del Buda, las 4 verdades nobles y demás. No, por ejemplo, o sea, este verso que acabo de recitar: no cometas acciones negativas. Es importante. En cualquier lugar, para cualquier hombre, lugar, es importante. No hagas nada que sea negativo. Negativo significa cualquier cosa que directa o indirectamente te dañe o dañe a los demás, te destruye tu paz o la de los demás. Eso es negativo, no es bueno. Robar, matar, explotar, eso es bueno para todo el mundo en todas partes. Entonces tenemos que hacer esto muy claro, porque si no, algunas personas pensarán, ¿qué quiere decir bueno o malo? Pero, por ejemplo, matar, hablando en general, matar, robar, etcétera, es ilegal, es en contra de la ley del país. Va en contra de los derechos humanos. No estamos hablando de enseñanzas espirituales. Es decir, cualquier cosa negativa, es decir, cualquier cosa que te dañe a ti o a otros a nivel temporal o a largo plazo, intenta no hacerlo. No pienses que está bien. No pienses, o sea, no pienses, no está bien el hacer las cosas negativas. A veces decimos, está bien, es ok, porque hacemos ciertas cosas negativas y pensamos que está bien porque nadie las ha visto, pero no es verdad. O podemos decir, podemos pensar, bueno, la gente común no lo ve, pero los budas y bodhisattvas saben lo que estás haciendo realmente. Pero para los que no confían en Buda Bodhisattvas, al menos date cuenta de que aunque no te vean otros seres humanos realizar algo negativo, no significa que está bien, porque cualquier acción negativa deja una huella en tu mente. No es cuestión de que otros sepan lo que estás haciendo o no. No es cuestión de mayoría o minoría. No se trata de eso. Incluso aunque la mayoría democráticamente, la gran población haga cosas negativas, sigue siendo negativo. No lo hagas. No hagas nada negativo porque otros lo hagan o no porque la mayoría de la gente lo está haciendo. No realices nada que sea negativo. Y opuesto, haz todo lo que sea positivo. Lleva a cabo cualquier cosa que sea positivo. Cualquier cosa significa compasión, ayudar a los demás, sonreír, todas esas buenas cosas que aportan felicidad, paz, armonía. Todas esas cosas debes de realizarla. No pienses, que eso no tiene importancia. Sí la tiene. Incluso pequeñas actividades que sean buenas te van a ayudar a ti y van a ayudar a otros. Entonces, esfuérzate a todo lo que sea positivo. Y habiendo decidido estas 2 líneas,
piensa, wow, la práctica budista es básicamente no hagas nada negativo y haz todo lo que sea positivo. Entonces, ¿por qué estos monjes pasan tantos años estudiando textos, debatiendo? ¿Por qué pierden el tiempo si es tan sencillo? Haz cosas buenas y evita cosas negativas. Pues porque no es tan fácil. Por eso es por lo que el Buda en su tercera línea te dice, transforma completamente tu mente, suyuga tu mente. Eh, y cuando hablamos de no hacer cosas negativas y realizar cosas positivas, necesitamos comprenderlo. Eso es en primer lugar. Y habiendo comprendido, necesitas practicarlo, adiestrar tu mente, ponerlo en práctico. Y eso quiere decir completamente, no solamente de un día o 2 días, sino una sesión o 2 o 3. No se trata de temporalmente poquito, adiestrar poquito, o un par de semanas, un retiro. Está bien, por supuesto, va a hacer un impacto, pero lo importante, lo que dice el Buda, dice, transforma completamente tu mente, suyuga tu mente. Y para completamente cambiar tu mente hacia el lado positivo, para transformarla totalmente necesitas trabajar duro, necesitas esforzarte. Es importante, lo tienes que hacer de forma regular, porque si no es muy, muy difícil cambiar y transformar tu mente que está tan habituada a las cosas negativas. Transformar eso no es fácil. Como ya he dicho anteriormente, si tú estás sufriendo con una enfermedad crónica, entonces no va a ayudar unas pocas medicinas. Por tanto, tienes que transformar tu mente. Em, eh, y entonces por eso las enseñanzas de Buda se resumen en eso. Abstente de lo negativo, lleva a cabo lo positivo, adiestra tu mente. Y para eso tienes que comprender lo que es positivo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es beneficioso, y tienes que conocer todos los pros y contras y eliminar las negatividades. Y si lo haces, tu vida va a ser significativo, este mes va a ser significativo, este año va a ser significativo. Donde quiera que estés, en Alemania, en India, donde quiera que estés actuando así va a ser positiva. No pienses que es que tengas que hacer esas prácticas solo cuando estoy en el centro de retiros en tu cita, pero no cuando no estoy en Estados Unidos o América o Alemania. No, es algo que tienes que llevar, que poner en práctica donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Es importante practicar así. Eh, eh, Tienes que transformar tu cuerpo, palabra y mente. Y para eso continuamente tienes que observar lo que dices, lo que hacen tus manos, lo que tu mente piensa. Por eso los grandes maestros Kadampas dicen, cuando estás solo, contempla tu cabeza. Dice, ¿qué quiere decir? Es decir, si estás viendo algo hermoso en la casa, puedes a ver, a lo mejor, si estás solo en una casa, puedes a lo mejor querer robar algo o, no sé qué ha dicho, perdona. Es decir, o sea, como que estés atento a tu mente cuando estás solo en casa de alguien, por ejemplo. Eh, y cuando estás entre otros, observa tu palabra, tu boca, porque lo que vas a decir puede dañar a mucha gente, especialmente entre la gente. Hay muchos diferentes tipos de personas y cuando alabas a alguien, o sea, y puedes dañar a otros dependiendo de lo que digas con tu palabra. Por eso, cuando estés con otros, es muy difícil saber a quién vas a complacer y a quién dañar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Porque la gente es muy, muy sensitiva, la gente es muy sensible y como para esa gente sensitiva, lo que quiera que tú estés diciendo puede causar un gran impacto. Por eso, observa tu palabra, tu boca. Como siempre digo, por naturaleza, solo tenemos una boca y 2 ojos, 2 oídos. ¿Eso qué quiere decir? Ver más, escuchar más y hablar menos. Hablar menos. Ujú. Y especialmente su santidad el Dalai Lama también nos dice, si escuchas más, aprenderás más de los demás. Pero si sigues hablando y hablando, hablando, estarás repitiendo lo que quiera que sabes y ya no aprendes mucho más, no aprenderás nada nuevo. Por eso escucha más.
Y también es muy importante porque somos todos, a todos nos encanta hablar. Oh, conozco esto, conozco lo demás, esto sé mejor, conozco esto mejor que los demás, etcétera, etcétera. Y entonces no escuchas a la gente que no tiene, que piensas que tiene menos educación que tú, pero la verdadera educación, ya sea venga de gente con conocimiento, no está tan claro realmente. Por eso Kamalasila, Acharya Kamalasila, eh, en los estadios de meditación el volumen medio decía que podemos encontrar enseñanzas maravillosas que pronuncian los pequeños niños. Si realmente escuchas bien, puedes, son un libro abierto y puedes aprender de todos, de la gente, de la naturaleza, de las flores. Si contemplas la vida de mucha gente sabia como Milarepa y demás, ellos no fueron a una escuela especial para estudiar, escuchar el gong de la mañana, ir al desayuno y luego a las enseñanzas. No, estaban en la naturaleza con un o dos maestros y la mayoría de estos maestros, incluso, por ejemplo, incluso campesinos comunes, tienen mucho conocimiento porque están en contacto con la naturaleza. Y muchos de nosotros que nos llamamos instruidos solo aprendemos de libros. Y solo aprendemos de libros y no tanto de la vida. Y realmente podemos aprender mucho de todas partes. Por eso es importante eliminar las acciones negativas, no hacer cosas negativas, es decir, las acciones negativas que vienen del enfado, de la animosidad, explotar a otros, humillar a otros. Y para parar de hacer todas esas cosas negativas, tienes que comprender unas cuantas cosas. Una es darte cuenta que tienes un precioso renacimiento humano con este cerebro y esta vida y este corazón y que son para pensar en cosas positivas, no negativas. Y esta vida breve debo usarla para que mi vida sea apacible y feliz y para poder ayudar a otros a tener una vida apacible y feliz. Y así podremos realmente aprovechar esta preciosa vida humana, y si realmente no aprovechamos nuestra vida humana, nuestro cerebro, lo que vamos comprendiendo, entonces será lo opuesto a una preciosa vida humana. Entonces utilizarás tu vida humana de forma muy destructiva. Por eso, esfuérzate en hacer que esta vida humana sea significativa con una actitud mental adecuada, influenciada por la compasión. Por tanto, el Buda en sus propias enseñanzas nos dice, si hay una cualidad en la palma de tus manos, tendrás todas las demás. ¿Y cuál es esa cualidad? Compasión. Eso quiere decir que si sincera y genuinamente cultivas una buena cualidad como la compasión, eso te va a ayudar a evitar tantas cosas negativas. Por ejemplo, con la compasión. ¿Qué es compasión? Compasión significa ese deseo de eliminar el sufrimiento de todos los seres. Y si verdadera y genuinamente tienes ese deseo de eliminar el sufrimiento de los demás, ¿cómo puedes dañarlos? ¿Cómo puedes explotar a otros? ¿Cómo puedes engañarlos, traicionarles, defraudarles? ¿Eh? Entonces, todas esas acciones, negatividades hacia los seres automáticamente cesan. Y eso también muestra claramente que no somos buenos, o sea, que no somos buenos en ninguna cualidad. Olvídate de las otras buenas cualidades. Por ejemplo, en la Visamaya Lankara, cuando llegamos a la práctica de las seis perfecciones, Maitreya dice claramente, si tienes una buena práctica de la generosidad, del dar, entonces en esa práctica de la generosidad conlleva todas las otras perfecciones también.
Similarmente, en la práctica de la ética, si la practicas adecuadamente, está también contenida en la práctica de las otras perfecciones. Eso es por lo que quiero deciros. Una, sí, es importante estudiar y tener siempre más conocimiento, pero lo que es importante son dos cosas. Hay muchas cosas que ya estáis buenas que estáis haciendo, reconoce las cosas buenas que estás haciendo, porque a veces puedes tener la impresión cuando escuchas las enseñanzas de Buda, cuando los maestros te dicen, nos hablan de emociones negativas, sufrimientos, problemas, especialmente si eres principiante y dices, wow, budismo es muy pesimista como religión, puedes pensar eso, pero esa no es la realidad, sino que ¿qué es lo que nos está complicando? ¿Qué es lo que hace que nuestra vida sea dolorosa? Pues las emociones negativas, por tanto tienes que hablar de ello, esa es la razón. Pero eso no quiere decir que tú seas un ser desesperado y que no puedas hacer nada. No decimos eso. Tú tienes esta preciosa vida humana. El hecho de que de que tengas esta preciosa vida humana es porque has hecho muchas cosas buenas anteriormente. No todos tienen esta preciosa vida humana. Tú has hecho muchas cosas buenas antes, tienes unas huellas positivas también. Ya sea ser humano y ya sea ser humano o no, todos tenemos esa naturaleza búdica que nos permite lograr la iluminación. Incluso pájaros, insectos, gusanos también tienen la naturaleza búdica. Eso quiere decir que tienen esa claridad básica de la mente, que es la capacidad para florecer y desarrollar todas esas cualidades superiores. Y eso es lo que tienes que reconocer, que tienes muy buenas cualidades, un buen potencial, que puedes escribir, escuchar, leer, no estás ciego, puedes ver a los maestros, los objetos sagrados, estupas, puedo leer los textos sagrados, no estoy sordo, puedo escuchar las enseñanzas, no estoy tengo la mente trastornada, tengo una cierta inteligencia, tengo muy buenas cualidades, una capacidad increíble si realmente la exploras bien, pero desafortunadamente tenemos esta tendencia de estar siempre quejándonos de lo que no poseemos y apenas apreciamos lo que ya tenemos. Y una cosa que necesitamos hacer para que tu vida sea feliz es apreciar todas esas buenas cosas que ya tienes. No eres una vaca, no eres un perro. eh, eh, Incluso con esta preciosa vida humana, con todas las facilidades que están a tu disposición, sigues quejándote. Imagínate si naces como perro, ¿qué harías? Si naces, ¿dónde conseguirías tu desayuno? ¿Dónde vas a dormir? Olvídate de tener buena comida, una comida deliciosa con vitaminas y todas estas cosas que a los seres humanos les gustan tanto. Olvídate incluso de todo eso. Es incluso lo más básico, el alimento más básico, que es apenas comestible, nunca es limpio. Incluso eso es difícil para un perro conseguir, para los perros, las vacas, los animales. Por eso somos muy, muy afortunados, ¿sí o no? Por eso tienes que apreciar, reconocer este gran potencial como humanos y tomar la determinación de que ya que he obtenido esta preciosa vida humana, estas facultades maravillosas, ahora es el momento de practicar. Ahora es el momento de practicar. Y si no lo haces, ahora, si pierdes esta oportunidad, si la dejas pasar, si mueres, entonces no está claro qué tipo de renacimiento vas a obtener. Si vas a encontrar a un maestro de nuevo, si vas a volver a nacer como humano, no hay garantía. Todo está decidido por el tipo de acciones que estás llevando a cabo. Ahora es tu oportunidad. Es como la persona que ha estado, por ejemplo, en confinamiento y mucha gente ha perdido el trabajo. Hay mucha gente ahora sin trabajo y han estado sufriendo y sin trabajo y entonces cuando quiera que tengan oportunidad de volver a encontrar un trabajo, lo aceptan inmediatamente porque han estado en una situación desesperada. Así debemos ser nosotros. Debemos ser como esta gente desesperada que sin trabajo, que tan pronto encuentran la oportunidad, la aprovechan. Pues así, ahora hemos encontrado esta preciosa oportunidad, debemos practicar, debemos aprovecharla. Tienes que pensar de esta forma, ¿sí o no? Como un maestro tibetano dice, mañana o la vida próxima que viene antes, no lo sabemos.
mañana o la vida próxima, nadie sabe qué va a venir antes. Después de todo, la vida próxima, ¿qué significa? Que este aliento sale y no vuelve. Y ya estamos en la vida próxima. A eso se le llama muerte. ¿Sí o no? Y tú no tienes elección, no tienes control. A pesar de que piensas que tienes control, que tienes elección, que estoy viviendo en un buen lugar, con todas las facilidades, que tengo buenos amigos, que tengo acceso a mi familia, médico, etcétera, etcétera. Puedes tener todas esas facilidades, pero no tienes garantía de que no vayas a morir enseguida. ¿Sí o no? Por tanto, comprende eso y que puede cesar en cualquier momento esta vida humana, lo que llamamos esta vida humana. Quizás ya os lo he dicho antes, había un maestro tibetano que pidió a sus estudiantes si estaban practicando y dicen sí, estoy practicando. Y el maestro le regañaba y decía, estás mintiendo, no estás practicando, porque te he visto durmiendo toda la noche. Y es verdad, para todos nosotros, ¿sí o no? Despende, dormir toda la noche es como si estuviéramos durmiendo toda nuestra vida durmiendo, creo que dice. Dice, y durante el día, o sea, por la noche durmiendo y durante el día distraído. Entonces, ¿cuándo logras encontrar tiempo para practicar? Cuando estamos diciendo distraído, significa con tu mente distraída, comprando, haciendo la comida, especialmente en la vida moderna. Hay tantos objetos que tan fácilmente nos distraemos, especialmente en las ciudades. Hay tantas que ves todos esos estos lugares, esas almacenes, esas tiendas con tantas cosas maravillosas, te distraes con los objetos, con las personas o, o, o permaneces ahí sin hacer nada y tu vida pasa, se acaba. Hemos venido, se el año pasado se ha acabado, ha empezado este nuevo año y ya estamos en febrero. El tiempo vuela, pero y continuamente seguimos aferrándonos a la permanencia, seguimos aferrándonos a que vamos a vivir por siempre, de que está bien. eh, a ver, ha dicho algo que no he captado. El que estemos bien o no, hay diferentes niveles. A un cierto nivel, en un nivel ordinario, si no estás enfermo físicamente, puedes decir estoy bien, pero si miras un poco más profundamente, la forma en la que piensas, el tipo de emociones que desarrollas, no estás bien. Estás atrapado en el samsara, en la existencia cíclica, encontrando todos los diferentes tipos de sufrimiento, por lo tanto no estás bien. Entonces decir estoy bien cuando no estás bien es un gran problema. Es como una persona loca. Cuando encuentras una persona loca que mentalmente no está funcionando bien, que está trastornada y le preguntas, te dice, sí, 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 estoy bien. Empezará a cantar, bailar, etcétera, una persona, y ese es el problema. Si no reconoces el problema que tienes, ¿cómo te vas a curar del problema? Por eso, la primera cosa que dice el Buda, que nos enseña el Buda, es la verdad del sufrimiento, reconócela. Y las causas del sufrimiento, reconócelo. Esa es tu realidad. Y estas emociones negativas te van a dar muchos problemas. Las tienes que comprender los sufrimientos. Por tanto, la enfermedad tiene que ser conocida. Y las causas de la enfermedad tienes que eliminarlas. Y el estado de salud tienes que obtenerlo. Y para ello necesitas el tratamiento, las medicinas, de forma exactamente igual con el tratamiento mental. Necesitas identificar los sufrimientos,
las causas de tus sufrimientos, las emociones negativas y las posibilidades de eliminarlos eh, que mediante la medicina del Dharma. Sí. Por eso recuerda este verso, no hagas nada que sea negativo, cultiva la virtud, adiestra tu propia mente, subyuga tu mente completamente, esa es la enseñanza de Buda. Y también tienes que darte cuenta de que estás viviendo con muchos otros seres ordinarios, seres ordinarios que te van a ayudar a un nivel pues ordinario, no, perdona, o sea, que con los que vas a generar apego, aversión, etcétera. Por tanto, tienes que tener mucho cuidado. Santideva en el Bodhisattva Charyavatara nos dice, si tu cuerpo está cubierto de llagas, entonces, a la hora de, y cuando estás caminando entre la gente, estás con mucho cuidado porque si no, la gente no sabe que tu cuerpo está con esas llagas y pueden empujarte, tocarte y entonces te va a producir gran daño. Tienes que cuidar, protegerte mucho. Bueno, pues de forma similar, cuando te asocias con otros, con la gente, cuando vas a la muchedumbre, tienes que observar tu mente la llaga de tu mente, la herida de tu mente y protegerla, proteger tu mente. Por eso no es buena idea reaccionar de forma negativa a todo lo que vas experimentando, porque reaccionando y soltando todas las cosas que se te vienen en la cabeza no puedes, entonces vas a tener problemas con la gente. Nuestra forma ordinaria es, por ejemplo, eh, intentas decir algo, o sea, piensas que diciendo algo con cierta energía vas a poder, vas a ser el ganador, salirte con la tuya, el otro va a perder. Así es como pensamos a nivel ordinario, pero eso no es la táctica del Buda. La táctica del Buda es mantente apacible, mantente en calma, observando desde tu mente. Y hay muchas, muchas cosas que simplemente las tienes que dejar que sucedan. A veces la práctica es suelta el aferramiento, suelta, deja que sueltan las cosas, no pelees para conseguir algunas cosas. Eh, no, y a veces hay cosas que no puedes tener explicaciones, no tienes que, no busques respuestas a ciertas cosas. No esperes que la gente comprenda tus puntos de vista, no esperes eso. Y de esa forma, poco a poco puedes aprender a vivir mejor cuando no estás completamente centrado en lo que está sucediendo a tu alrededor, cuando no estás pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor, sino a lo que está pasando dentro. No prestes tanta atención a lo que pasa a tu alrededor, presta más atención a lo que mira, a lo que pasa dentro, cómo tú reaccionas. Eh, Desarrolla ese tipo de actitud, de esa actitud de que las cosas de afuera van para arriba y para abajo, pero que no te afecten tanto. En uno de los sutras mahayanas, el Buda dijo, tu mente no debe ser como un trozo de algodón o una pluma, porque tanto el algodón como la pluma, incluso cuando hay una ligera soplo de viento, va de un lado para otro en todas las direcciones, de forma similar. Si permites que tu mente esté tan pendiente de lo de fuera, que sea como una pluma o un algodón, vas a reaccionar emocionalmente a todo. Eh, y eso te va a llevar a tantos y tantos problemas y sufrimientos innecesarios. Es por eso por lo que Santideva, o sea, eso es por lo que ayer os decía, ser original. Tu vida es tu vida. Tu vida no es la vida de otros, tu vida es la tuya. Tú tienes que saber hacer las elecciones correctas, tienes que hacerte responsable de tu vida. Tu vida no es para bailar al ritmo de los demás, de las actividades de los demás.
tú no eres una marioneta. Yes. Tú, sí, en hindi se llama, o sea, sí, como los que, sí, sí, no, no es una marioneta, que va como gobernada por los diferentes hilos y la hacen bailar y demás. Y a veces realmente si no te das cuenta estás actuando así. Por ejemplo, porque piensas, si me he visto así, ¿qué va a pensar la gente? O si llevo este reloj, ¿qué va a pensar la gente? O si llevo estos zapatos, ¿o qué van a pensar los demás? O, este tipo, lo que llamamos moda, ¿no? ¿Por qué estás tan preocupado por todas estas cosas? Te estás preocupado por todo esto porque no te conoces a ti y quieres complacer a otros. No, no es en enseñanzas budistas, sino en el sentido común, cuando incluso a nivel común dices, intentando complacer a otros no vas a complacer a ninguno, incluso a nivel mundano podemos decirlo, tienes que tomar plena responsabilidad de tu vida y asegurarte de que tu vida, tu forma de vida, no crea sufrimientos ni problemas a otros y a la vez tienes todo el derecho para ser tu propio maestro y no a permitir que otros te lleven en todas las direcciones. Yo continuamente os digo, hoy por hoy todo el mundo está ocupado, ocupado, ocupado. Apenas y nadie y todo el mundo va de un lado para otro inconscientemente. Pero hay un gran desarrollo en la ciencia, en la tecnología, es verdad. Y no es una paradoja. Ahora que estamos en este desarrollo tan sofisticado de la ciencia y la tecnología, no deberíamos correr tan ajetreados, porque ahí están esas facilidades que la ciencia y la tecnología tendríamos que ir a un ritmo más lento. Tendríamos que ir a un ritmo más lento y hacer más cosas creativas, compasivas, benevolentes. Y en vez de relajarnos y ser más apacibles, la gente está compitiendo, están como compitiendo con las máquinas a ver quién va más rápido. ¿Cómo podemos hacer esto? Y el no poder como ir al ritmo de la tecnología y la ciencia, la gente sufre. En los niños pequeños, por ejemplo, en India, millones de niños en general, muchos jóvenes ya tienen muy mala vista porque están continuamente todo el rato viendo qué hay ahí en el móvil, todo el rato mirando las cosas en el móvil y ya tienen problemas de vista. Y no tenemos ese control interno para poder discriminar de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por eso, lo más importante que en el budismo encontramos es ser tu propio líder. A nivel convencional tenemos líderes, primeros ministros y demás, pero en cuanto a tu acción y tu práctica, tú tienes que ser tu propio líder. La práctica budista significa se reconoce un líder en tu mente que es la sabiduría, es la compasión, es el amor, es el altruismo y elimina, destrona las emociones negativas, derrócalas. Tu mente está simplemente diciendo, tu mente está controlada, es como una competición entre dos partidos políticos en tu mente, las emociones negativas y el partido político de las positivas. Hasta la fecha, tu mente está controlada por el partido político de las emociones negativas y el jefe de todas esas emociones negativas, la actitud egocéntrica y el aferramiento al yo. ¿Sí o no? Entonces, son el primer ministro y bajo estos dos dictadores de egocentrismo y el aferramiento al ego están las diferentes emociones perturbadoras que son como los ministros que te controlan. A través de la práctica budista lo que intentamos hacer es, ya que estamos controlados por estas emociones negativas como el aferramiento al yo y la actitud egocéntrica y muchas otras emociones negativas, por eso tenemos tantos problemas individualmente,
en tu familia, en la sociedad, en toda la nación, en todo el mundo. No tengo que, a ver, I don't have to. Y todas estas cosas no están bien, no están bien. El problema es que po, lo que quiera que seamos, incluso aunque seamos el primer ministro, estamos gobernados por esas emociones negativas. Y el resultado de dejarte bajo el control de las emociones negativas es lo que lo que estamos experimentando hoy. Por eso ahora es el momento de decir bye bye a las emociones negativas. Es momento de destronar, derrocar a esas emociones negativas. Es el momento de decir basta ya. Los maestros Kadampas utilizan un lenguaje muy poderoso cuando combaten contra las emociones negativas y te dicen, incluso aunque sean muy poderosas las emociones negativas y que te tumben al suelo y te aplasten, la única forma que puedes hacer es arañar su rostro. Incluso si eso es lo único que puedes hacer es arañar su rostro, hazlo. Y nunca, jamás te subyugues, te dejes subyugar por las emociones negativas, te dejes gobernar por ellas. Y cómo esas emociones negativas son increíblemente destructivas. No simplemente son, tienes que hacer, investiga, haz, por ejemplo, la emoción negativa del enfado. Investiga cómo te afecta. Todos nosotros tenemos estas experiencias de enfadarnos en un momento u otro. ¿Sí o no? Sí es. Pero no hay nadie, estoy seguro que nadie diría, me enfado muchas veces y por tanto, cuando me enfado, estoy feliz. Nadie dice eso. Nadie que tenga la cabeza en su sitio, nadie por la mañana se levanta y dice, buah, hoy me voy a enfadar. Nadie se motiva a decir, hoy me voy a enfadar, porque tenemos una cierta idea que el enfado no es bueno. Pero cuando vives con la gente, trabajas con la gente, te mezclas con los demás, pumba, en las diferentes situaciones, tu paz mental se perturba y te enfadas. Y a veces físicamente peleas con alguien y al final del día, cuando vuelves a casa y reflexionas de lo que has hecho, de nuevo, no hay nadie que te diga, oh, me he enfadado con alguien y qué bien me lo he pasado. Hoy he logrado enfadarme con fulanito y qué bien me lo he pasado. No hay nadie que diga eso, ¿eh? Por eso en las enseñanzas budistas y muchos otros eruditos y santos te dicen, para enfadarse, enfadarse y esperar que otros sufran es como uno mismo beber venenos y esperar que mueran los otros. Es decir, si tú eres el que bebe el veneno, tú vas a morir, no la otra gente. Tú te vas a enfadar con otro y bebes veneno porque estás tan enfadados y cometen suicidio y beben venenos o se cuelgan o hacen cualquier cosa. Y cuando te bebes veneno, te matas a ti, no a otros. De la misma forma, cuando te enfadas y generas esa emoción negativa, tú eres la primera víctima, tú eres tu propia víctima. Y por supuesto la ignorancia, que es el verdadero jefe de todas esas emociones negativas. Muchas cosas estúpidas y cosas no saludables que hacemos en el mundo debido a la ignorancia, por no saber lo dependientes, lo cercano que estamos con los demás, porque no nos damos cuenta de lo importante que es vivir en armonía, en unidad. Y porque no tenemos esta perspectiva más amplia, tenemos una mente muy estrecha y entonces creamos divisiones y seguimos dividiendo blanco, negro, amarillo, rojo, hombre, mujer y peleamos por los diferentes nombres, etiquetas que a fin de cuentas damos cada uno de nosotros. Y después de pelear, ¿quién se beneficia? Todos sufren. Todos sufren. Por eso
Es importante, y eso es lo que quiero, a donde quiero llegar, no prestes mucha atención a lo que pasa a tu alrededor, sino que presta atención a lo que sucede dentro de ti. Mira dentro de ti. Y cuando te vas a enfadar, pues qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede. Por tanto, si no te enfadas, hay tantas y tantas ventajas. No tengo ahora tiempo de hablar ahora de todas las emociones negativas, pero por ejemplo con el enfado. Si no te enfadas, hay tantas ventajas, mientras que si te enfadas hay muchas desventajas. Por ejemplo, si no te enfadas, vas a tener una apariencia mucho más agradable, más bonita. Cuando no sonríes solo cuando no estás enfadado. Cuando estás enfadado no sonríes. Entonces estás más relajado, sonriente, muestras los dientes, que es algo muy único esa sonrisa es muy único de los humanos, es un ornamento natural, no necesitas los otros ornamentos, no sirven ya los ornamentos como los pendientes, la cosmética y demás, es un ornamento natural. El Buda no utiliza esos ornamentos no naturales, porque tiene ese ornamento interior de la paz, sabiduría, que se refleja en su mirada, en su expresión facial, y nosotros también lo podemos hacer. En uno de los sutros el Buda claramente dice, si tienes una mente apacible, calma, tu energía que fluye va a ser suave. En tus canales la energía va a fluir suavemente y cuando fluye suavemente también va a haber una circulación sanguínea fácil y va a circular por todo tu cuerpo y va a expresarse en tu rostro. Pero la gente que no lo tiene, cuando no hay una buena circulación sanguínea, la energía la circulación de la energía también está bloqueada y aún así quieren tener una apariencia bonita y te tienes que poner mucho maquillaje y tienes que pagar dinero para lograr eso. Encima no dura mucho y te lo tienes que poner todos los días. Hay muchas ventajas y cuando repetidamente te enfadas, tu presión sanguínea va a crecer, te va a doler la cabeza y en muchos casos te puede llevar a la muerte. Y en muchos países, debido al enfado, la gente experimenta accidentes o peleas, se matan unos a otros. Incluso a nivel financiero hay muchas pérdidas. Billones de dólares se pierden al año debido a las peleas por el enfado. Pues sí, lo mismo con la envidia y el apego. Entonces, estas emociones negativas son extremadamente caras inútiles. Por eso vas al mercado y todo es caro. Nosotros lo hemos hecho caro debido a nuestra forma equivocada de vivir, en nuestra mente, a nuestra perspectiva tan miope de la vida, que nos centramos solo en las cosas y en la apariencia externa, no en la transformación interior. Y por eso todo es caro, innecesariamente caro y encima no es útil. Eh, y entonces acabas comprando todas esas cosas caras, necesitas trabajar como un burro, no teniendo paz, durmiendo bien y luego te deprime y todas estas historias. ¿Sí o no? Por eso, empezando el nuevo año, cuando empezamos este nuevo año, empieza con esa paz en tu corazón, con esa compasión y amor en tu corazón. Y una de las cosas más respetables es ver a alguien que lleva que sobrelleva bien las situaciones difíciles. La vida es difícil, hay muchos altibajos, hay muchos retos, pero
pero aún así, frente a todos estos obstáculos, puedes afrontarlos con una mente apacible y satisfecha. A eso le llamamos éxito. Normalmente no sabemos ni cómo vivir nuestra vida, qué tipo de vida tenemos que tener. Adoptamos muchas conductas incorrectas y entonces vamos a tener problemas y luego cuando tenemos los problemas no sabemos cómo pensar, cómo resolverlos. Entonces es una pérdida doble o triple. Y la solución es que desde el comienzo tienes que pensar adecuadamente. Si piensas adecuadamente, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si tengo mucha codicia, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si adopto ese estilo de vida, ¿a dónde me va a llevar? Tenemos que reflexionar en todo eso. No, ni siquiera en las vidas futuras, en esta vida. Por eso, como ayer decía, está en tus manos, es tu elección. Como un maestro tibetano dice, a ver, sucintamente, que, no hay nadie que te lance al cielo o al infierno, creo que dice. Nosotros pedimos las bendiciones de Buda, pero el Buda, por compasivo que sea y por poder que tenga, no es capaz de, de llevarte al nirvana o de lanzarte a los infiernos. No hay nadie, o sea, no hay nadie que te pueda. Sí, no hay nadie que te vaya a coger de arrastrar de las piernas y te lleve al infierno. Físicamente te pueden destruir, por supuesto, sí, pero nadie puede tocar tu mente. Nadie te puede arrastrar tu mente. Por eso, en tu felicidad y tu sufrimiento está en tus manos, depende de ti. Por tanto, no te engañes a ti mismo, no te traiciones. Me gusta mucho esto, no te engañes a ti mismo, no te traiciones. Porque puedes decir, ¿quién se engaña a sí mismo? Hay muchos, no uno. Continuamente nos engañamos, nos traicionamos haciendo todo eso que no debemos hacer y absteniéndonos de aquello que sí debemos hacer. Eso es traicionarte, engañarte. No cuidamos de nosotros apropiadamente y esperamos que otros cuiden de nosotros. Nos estamos engañando, traicionando y sin embargo que esperamos que otros no nos engañen cuando eres tú. Si tú estás esperando que otros cuiden de ti, lo más importante es que tú cuides de ti adecuadamente. Si no quieres que otros te engañen, te traicionen, lo más importante es que tú no te engañes, no te traiciones a ti mismo. Y básicamente lleva su tiempo, pero si realmente transformas tu actitud, entonces, aunque todo el mundo esté liado con muchas complicaciones, tú podrás mantener tu estabilidad mental. Y eso es lo que podemos ver en la vida, en la biografía de Buda. Cuando iba a lograr la iluminación está esta historia de todas esas fuerzas malignas que venían para perturbar su meditación, porque estaba a punto de lograr la iluminación y por envidia, por celos, pues aparecían todas esas fuerzas malignas con diferentes apariencias o lanzando todo tipo de armas para dañar al Buda, que simboliza el enfado, el odio, pero él permanecía apacible en su meditación, imperturbable. Y cuando no tuvieron éxito de esa forma, entonces las fuerzas malignas se emanaron como mujeres danzarinas muy, muy hermosas para atraerlo y que incrementara su apego, pero permaneció imperturbable en su meditación. Y así es como logró la iluminación. Entonces, y así es como afrontaba esas emociones perturbadoras del apego, el enfado. Y si tenemos ignorancia, tendremos apego y tendremos y odio. Y el odio, por supuesto, es muy malo, es peor que el enfado. El odio es algo muy profundo en el corazón cuando dices, no quiero tener nada que ver con esa persona, quiero eliminar a esa persona para siempre. A eso le llamamos odio. Comparando a eso, el apego
a una mirada superficial parece mejor porque dice, oh, ven cerca de mí, te amo, te amo. Pero hay una diferencia entre me gusta y te amo. Alguien muy hábilmente dijo, si digo me gusta esa flor, puedes decir me gusta esa flor, pero todavía, eh, o sea, pero si dices amo a la flor, o sea, si tú amas la flor y la arrancas, entonces no la estás amando. Si la amas, tú la estás como nutriendo, regando. Entonces hay una diferencia entre amar y gustar. Cuando amas, ayudas al otro. Eh, por eso las enseñanzas que encontramos en los textos budistas es una cosa, pero como los científicos, como los investigadores, eh, debemos observar cómo funcionan esas emociones negativas y, eh, y cómo, cuáles de ellas hay que cultivar, son útiles y cuáles nos dañan y tenemos que combatirlas y derrocarlas. Ese es nuestro trabajo, ya sea haya vidas futuras o no. Y si quieres felicidad, eso es lo que tienes que trabajar. No solamente felicidad, sino si quieres una felicidad perdurable, eh, la mejor forma de cuidar de ti es cuidando de tu mente. Por eso es por lo que estamos hablando de estas emociones, especialmente derrocar estas emociones negativas. Y otra cosa a tener en cuenta es, no tienes que preocuparte de cuándo vas a lograr la iluminación o lograr el nirvana. Cuando empiezas a caminar hacia el nirvana o la iluminación, debes hacerlo disfrutando, como cuando vas, por ejemplo, de excursión, ¿no? Cuando vas de excursión, si piensas, o sea, ¿qué crees? ¿Que solo vas a disfrutar cuando llegues al destino? Si solamente estás pensando en el destino y no disfrutas ese camino, esa excursión, no ves las cosas hermosas alrededor, no estás caminando adecuadamente. Es el propio camino. eh, eh, Por eso en las enseñanzas budistas te dice, la belleza de las enseñanzas de Buda es que cuando las practicas vas moviéndote de paz a paz. El camino que habla es un camino de apacible, el método de la sabiduría, de la compasión y todas esas cualidades increíbles proporcionan paz. Y para desarrollar esas cualidades no hace falta estar ahí tumbado quemándote al sol, sino que el Buda, basado en su propia experiencia, evitó los dos extremos, el extremo de la complacencia y el extremo del ascetismo o de la mortificación. Entonces, y vas moviéndote de paz a paz. Son enseñanzas wow, increíbles. Es ese viaje interior. Por eso la solución para todos nuestros problemas están dentro, en tu propia mente. Por eso la mejor forma de cambiarte a ti mismo, de cambiar el mundo, es escogiendo el amor sobre el miedo, escogiendo el amor sobre las emociones negativas. Por ejemplo, ahora, debido a la pandemia, por supuesto, encontramos muchos problemas, pero ahora debido a la pandemia, en nuestra comunidad global está volviendo a la realidad hasta cierto punto. Y este es otro punto a tener en cuenta. Esta frase en el budismo que dice, sufrimiento es la introducción a la felicidad, porque cuando tienes problemas, los problemas que ahora estamos teniendo, por ejemplo, por el COVID y la pandemia, contémplalo como una magnífica oportunidad para cambiar y toma el compromiso de hacerlo mejor. Ahora nuestra comunidad global está enfrentándose a la realidad de que potencialmente el cambio viene y la destrucción viene a todos nosotros, no solamente la pandemia. Esta pandemia no es tanto realmente comparando con el cambio climático que estamos ya empezando a experimentar y que viene todavía más fuerte. Eh, con todas estas historias de los resultados tan terribles, por ejemplo, de los huracanes o los diferentes
o sea, como estamos ahora muy en contacto con la realidad, necesitamos esta sabiduría espiritual para mantenernos en el presente, que normalmente no estamos en el presente. Por ejemplo, podemos estar quizás aquí en Dharamsala, pero tu mente está por otro lado. Y esto me hace recordar cuando yo era joven, iba a las clases por ejemplo, de lectura, estaban leyendo, decían tu nombre, decía, sí, sí, yo soy. Geselagdo, sí, sí, yo soy presente, decían. Y normal, pero en verdad no estamos presentes. En nuestra mente está yendo de un lado para otro. No estamos presentes, yendo buscando objetos, no miramos dentro, desarrollando compasión, bondad, introspección, estando alertas y demás. No, es como una casa realmente. Si tienes una casa, imagínate, si no estás en esa casa durante meses, ¿qué va a pasar a esa casa cuando no estás dentro? La casa empezará a dilapidarse. La casa empieza a llenarse de telarañas. Tu casa va a empezar a resquebrajarse. Las cosas se van a empezar a caer. Bueno, pues nuestro estado interior es algo similar cuando no estás dentro. Difícilmente miramos lo que está pasando dentro de nuestra casa. No estamos en el hogar, siempre estamos fuera. Y entonces interiormente estamos resquebrajándonos y tenemos depresión, soledad. Todo eso son resquebrajamientos interiores y todos esos resquebrajamientos interiores suceden porque nunca estás dentro. Difícil y no intentas arreglarlos. ¿Y qué hemos estado haciendo? En vez de estar dentro y arreglando esos problemas emocionales, lo que hemos estado haciendo es intentando arreglar esa apariencia externa. O qué buenos son estos muebles, o, o la moda, estar al día, etcétera. Y y para hacer todo este entorno agradable, cambiamos los muebles, las ropas, cambiamos de lugar y ponemos tanto, cambiamos de maridos, de mujeres, de esposas, y empezamos a pensar, oh, me he equivocado, me casé con esta persona y eso fue un error, el problema es esa mujer, me voy a divorciar y voy a casarme con otra y seguro que todo va a ir muy bien o va a estar muy bien con él y de nuevo veo que no funciono y todavía sigo sin darme cuenta de que me equivoco, sigo buscando fuera, sigo señalando fuera que los errores están en el marido, en la mujer y que tampoco y piensas, bueno, si esta segunda esposa no funciona voy a buscar otra y sigues cambiando toda la parafernalia externa y nunca, jamás miras dentro de ti intentando cambiarte. Y ese es el problema. Por tanto, el problema, como los problemas como el COVID, el cambio climático, claramente nos están diciendo directamente, debes mirar dentro. No trates a los animales con tanta crueldad. No, no pienses que esta tierra te pertenece. Aprende a vivir en armonía con el entorno, ese entorno y los recursos son limitados. No vivas con esta vida de exceso de consumo. No, los recursos no son ilimitados. Cualquier cosa material, cualquier cosa física, por definición, es limitada. Es una indicación clara, es que como vivimos una vida de insatisfacción, continuamente utilizando mal y explotando los recursos naturales, eh, pues entonces vemos los resultados de vivir de esa forma y que se están agotando los recursos naturales. Ahora tenemos contaminación del agua, del aire, tsunamis, terremotos y mucho de todo esto está relacionado
con nuestras formas equivocadas de vida, nuestras actividades equivocadas. Por tanto, no hay, no, no seas, no pretendas ser tan inteligente, no pretendas que vas a encontrar solución a menos que vayas cambiando tu forma de vida. Mucha gente me ha pedido a veces que diga algo al respecto de la vida después del después del COVID. Bueno, antes del COVID o después del COVID, lo que quiera que sea, necesitamos realizar que a menos que seamos compasivos, que a menos que cuidemos el entorno y a los demás, vamos a seguir sufriendo más y más, desafortunadamente. Entonces, no hay una rápida camino a la iluminación. Necesitamos todos contribuir para estos cambios, para mejor. Todos tenemos que contribuir. Y su santidad el Dalai Lama, y tengo que resumir porque ya estoy acabando, su santidad dice, debes de vivir tu vida de tal forma que al menos beneficies a 10 o 20 personas en esta vida. Al menos que beneficies a 10 o 20 personas. Y si lo haces, entonces tu visita por este planeta tiene sentido. Por eso tenemos que considerarnos a nosotros mismos como visitantes en este planeta. Por ejemplo, si vas a visitar, digamos, Dharamsala, donde yo estoy viviendo, si vienes aquí de visita y si lo que haces como visitante es tomar unas bonitas fotos, disfrutar la comida, los diferentes alimentos y la cultura y tal, e intentas aprender nuevas cosas y te vas intentas vivir en armonía con la gente durante ese periodo breve de visita allí en Dharamsala, pues entonces, como hacen los turistas, bueno, pues somos todos turistas en este planeta, somos visitantes, turistas, debemos conducirnos como buenos turistas. No estamos aquí para, a ver, para llenar este mundo de basura. He visto yo mismo con mis ojos en las ciudades que gente muy educada conduce, por ejemplo, coches lujosos y llegan al mercado y, sí, y compran algo, comen algo y lo tiran ahí como si nada. Eso no es un signo de una persona educada, instruida, ¿sí o no? Todos consideramos esta tierra nuestra madre. La llames madre o no, la tierra es la fuente de nuestra vida, de nuestro alimento. En el sistema médico tibetano prestamos mucha atención a la comida, a las medicinas y cosas así y decimos, la comida que tomamos viene del entorno externo. Las medicinas que preparamos también vienen del entorno interno, del ambiente. Eso siendo así, imagina, si este entorno, que es la fuente de nuestro alimento, de medicinas, de lo que bebemos, si todo ese entorno está contaminado, entonces imagina qué tipo de comida vas a comer, qué tipo de medicina vas a tomar, qué tipo de agua vas a beber. Esto es verdaderamente cuestión de vida o muerte, ¿sí o no? Por eso, este nuevo año o muchos otros nuevos años que vengan, debemos ver el sufrimiento, debemos ver el sufrimiento como oportunidades para aprender, especialmente durante esta COVID, durante esta pandemia. Podemos darnos cuenta hasta dónde llega nuestra compasión, qué tan preparados estamos, incluso en los países desarrollados. En algunos casos se sufre todavía más. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha funcionado mal? Creo el número uno, desde el principio, es que falta de compasión, carencia de armonía.
hemos tenido pocos recursos de armonía y de compasión. Por lo tanto, no hay atajos a la paz y felicidad, no hay otro atajo a hacer que nuestra vida sea significativa. La única forma es utilizar tu sabiduría analítica, tu poder y ve y contempla la realidad y vive de acuerdo de forma que esto aporte armonía, paz, felicidad a todos. Y cada día debemos aprender a vivir con una sonrisa, ayudar a otros un poco que podamos. Y si lo haces, no hay nada, lo natural como ser humano, con una sensibilidad humana, es que va a tener una cierta satisfacción de poder haber echado una mano a otros. Sí, he hecho algo que va a ayudar también a las generaciones futuras. He hecho algo para preservar el ambiente. Y eso es importante que lo hagamos. Si no somos capaces de hacerlo, simplemente comemos, dormimos, vamos al servicio. No solamente somos como animales, sí, sino que seremos seres innecesarios, sino que seremos, perdón, que estaremos creándonos problemas innecesarios e inútiles viviendo de esa forma. Muchas, muchas gracias. Os deseo una gran felicidad en este nuevo año, pero os repito de nuevo que lo más importante es que cuidéis de vosotros mismos. Y os recuerdo, como nos suelo decir, cuando encuentras a un amigo o a una persona, dice, a ver, decimos, no entiendo, a ver, o sea, el Buda nos dice, o sea, que tenemos que cuidar a los demás. No entiendo la sutileza de lo que está diciendo. O sea, que al final del día, a menos que tú cuides de ti mismo, nadie va a cuidarte de ti, ni siquiera tus mejores amigos. Puedes tener muy buenos padres, hermanos, familiares, pero ellos no pueden entrar en tu cerebro y pensar por ti y aportarte paz y felicidad. Pueden darte dinero, afecto, pero no pueden meterse dentro de tu cabeza y hacer que tu mente esté apacible. Solo tú puedes hacerlo. Por eso sé feliz, disfruta de la vida, disfruta cada minuto. Y cuando disfrutes cada minuto, cada día, de esa forma vas a disfrutar cada mes y cada nuevo año. Muchas gracias. Thank you so much. Wow, thank you so much. We have many questions, Geshe-la. Tenemos muchas preguntas, Geshe-la. ¿Está preparado? Dice, ahora tengo problemas, porque es que tiene que hacer. Ok, Marga va a hacer la pregunta. A ver, Marga. Hello. Yes. Hola, Geshe-la. Buenos días. Thank you for the teaching. Gracias por las enseñanzas. I have a question about Mi pregunta es sobre la sensación de qué? De enfado y envidia, creo que dice. En general, me siento satisfecha, feliz, me siento muy privilegiada, pero me siento que cuando tengo envidia o enfado o celos, en cierta forma no puedo acceder a mi sabiduría. Parece como que en esos momentos no funciona mi sabiduría. Y es luego cuando ya me doy cuenta de que debía haber hecho esto o lo demás allá, actuar de forma más amistosa o positiva. ¿Qué puedo hacer en esos momentos para ser consciente de la sabiduría y ser más amistosa y positiva cuando aparece la envidia o los enfados? De acuerdo a la ciencia, todas las emociones son necesarias. No hay ninguna cosa negativa ni positiva. De acuerdo a la ciencia dice eso. Entonces, enfado, envidia, etcétera, van a salir de acuerdo a lo que dicen los científicos.
Eso es una forma de mirarlo. Otra forma de mirarlo en el budismo diríamos, cualquier emoción, ya que sea que directa o directamente te dañe a ti o a otros o que te haga infeliz, es negativa, no la nutras. Hablaré más desde el punto de vista budista. Lo importante es que cuando veas, o sea, que necesitamos ver las emociones negativas como negativas, pero, pero eso no es suficiente para que se desvanezca. Estamos muy condicionados por esas emociones negativas y entonces, claro que van a venir de forma espontánea. Y una indicación clara de que no estamos familiarizados con las emociones positivas es que incluso aunque nos esforcemos, no surgen con facilidad. Por eso tenemos que familiarizarnos con las positivas, porque las negativas salen con naturalidad. Eh, y claro que cuando vengan es importante el que nos demos cuenta de que son negativos. Ese es un muy buen paso. Mucha gente piensa que ni siquiera se dan cuenta de que son negativas. Entonces, ese primer paso es bueno. Y ahora tienes que mirar, por ejemplo, el enfado. Cuando viene el enfado surge porque lo has alimentado. Pues no lo alimentes. El alimento del enfado es la mente infeliz, una mente infeliz. Entonces, tanto como puedas, sé feliz. Mantén una mente satisfecha. A veces bromeo diciendo, cuando doy iniciaciones tántricas, digo a la gente, os estoy dando un compromiso. Y la gente dice, ¿cuál es el compromiso? Y les digo, el compromiso es nunca, nunca hagas que tu mente se sienta infeliz. Porque si no, tu mente no está infeliz, que es el alimento del enfado, entonces el enfado muere de muerte natural. De la misma forma que si tú no comes, pues mueres de hambre. Bueno, pues así es el enfado. Cuando no lo alimentas, muere. Y serás feliz. Por eso, ser feliz es muy importante. Y las emociones negativas como la envidia o celos. La envidia está relacionada en cierta forma con el apego, pero es una emoción negativa inútil porque, por ejemplo, si tu vecino tiene un Mercedes y tú no lo tienes y tienes envidia, solo por tener envidia no vas a lograr ese Mercedes. Es como es torturarte innecesariamente. Es mejor alegrarte y decir, wow, qué suerte que tienes ese coche. Entonces, y eso va a ser como un signo de lo que amas a los demás. Normalmente tenemos envidia porque no tenemos suficiente amor y entonces es una indicación clara de que no tenemos amor a los demás, no te alegras de las cosas. Por ejemplo, si tu niño hijo querido consigue un Mercedes, no vas a sentir envidia. Al revés, dirás, wow, como madre, wow, qué bien, mi niño ya tiene un Mercedes, ¿no? Estarás tan contenta, estarás tan feliz como de que tu hijo, tan feliz como tu hijo que pertenece al que posee ese coche. Bueno, pues ten ese sentimiento hacia los demás, que tiene, ¿por qué tenemos que sentirnos infeliz porque otros lo tengan? Eso significa que no hay suficiente amor. Por tanto, lo más importante es cuando practicamos los 4 pensamientos inconmensurables, uno de ellos es el del amor el regocijo inconmensurable, la alegría inconmensurable, no solamente la compasión, no solamente el amor, sino la alegría incomparable, inconmensurable cuando la otra gente florece, tiene éxito. Wow, tienes que decir, qué bien, qué maravilla. Por ejemplo, esta mañana en América, alguna gente sí, los que han aterrizado en Marte. Sí, es correcto. Entonces, claro, y todo el equipo que estaban viendo con el ordenador que aterrizaba en Marte, wow, estaban radiando de felicidad, increíblemente felices. Habéis visto, estaban realmente felices de que por fin habían aterrizado en Marte. Era bonito verlo realmente. Yo también lo he visto hoy, la verdad. Es decir, ahí está, es decir, está en Marte otra cosa, no tú, pero estás feliz como si tú estuvieras ahí cuando has visto ese. Y eso da una sensación de unidad, eso es importante, es muy importante, ese regocijo. En los textos budistas dicen, si tú tienes
un hijo, un hijo que tiene una formación y no tiene trabajo y luego encuentra un trabajo, pues estarás muy, muy contento en vez de tener envidia, ¿sí o no? O sea, te alegras mucho. O sea, tu hijo o alguien que no tiene trabajo, tú como madre o padre, cuidas por esa persona y cuando esa persona lo tiene, estás tan contento porque ya esa persona puede cuidarse de sí mismo, estás tan contento. Bueno, pues así todos los seres son nuestros hermanos, hermanas, en ese sentido. Decimos, los seres, los seres. Entonces, tenemos que alegrarnos, wow, ha tenido éxito, ha encontrado ese trabajo, hay que alegrarse. ¿Ok? Ahí. La siguiente pregunta es de Isabel. Isabel, ¿puedes hablar? Yes. Muchas gracias por las preguntas, las respuestas. Mi pregunta es sobre el karma. Hay un karma colectivo y un karma individual. Yo me imagino que en una familia hay un karma colectivo, porque si no, no estaríamos todos juntos, no sé. Pero luego, si una persona de la familia se rompe la pierna, ¿es su karma individual o también es el karma colectivo de la familia? ¿Cómo funciona esto? Las dos posibilidades están. Esa persona se rompe su pierna, por tanto, eso es un karma individual, no se ha roto la tuya, pero como se ha roto su pierna y es parte de esa familia, tú experimentas una cierta infelicidad y eso claro que es un karma colectivo que afecta. Pero bueno, antes de que la persona se rompa la pierna, quizás la familia tiene una influencia kármica para que esa persona se rompa la pierna. El hecho de estar juntos, experimentar algo conjuntamente, podemos decir que es karma colectivo, pero en esa misma familia cada uno actúa de forma diferente y lo experimenta de forma diferente y eso es debido al karma individual. Yes. Okay. Gracias. Ay, queda poquito tiempo. Yemana, a ver ahora. Thank you very much, Geshe. Muchas gracias, Gesela. Ay, qué mal se oye. Por sus enseñanzas. Mi inglés no. A ver, usted ha hablado del enfado. Y todos nos enfadamos. Y me interesa durante muchos años no solamente comprender cómo parar esos momentos de enfado. Porque cuando estoy enfadada, cojo el vaso y lo tiras por ahí. No llego a eso, pero sí que tengo el deseo de hacerlo. Y puede ser muy peligrosa. Puede matar a alguien, etcétera. Mi pregunta, para ser más precisa, es ¿cuál es el método para usar en la vida cotidiana? Porque, por ejemplo, Chogyam Trungpa dice en sus enseñanzas que solo el shamatha, que solamente con shamatha no puedes parar esta energía tan intensa del enfado. Bueno, ¿qué método nos diría usted para frenar el enfado? Muchas gracias. Necesitas ver la naturaleza destructiva, las consecuencias del enfado, de las emociones negativas. Por ejemplo, cuando te enfadas, si lanzas ese vaso y lo lanzas, pues daña a otra gente. ¿Y cuáles serían las consecuencias para ti? No son buenas. Incluso aunque no dañe a otros, cuando tú lanzas ese vaso y lo rompes, luego cuando se ha ido tu enfado te vas a sentir mal por haber roto ese bonito vaso. ¿Sí o no? Por eso no es nada bueno. Y tienes razón. ¿Quieres volverte loca o no?
¿Quieres volverte loca? ¿Es mejor estar loca o quieres ser una mente o ser sana? No es bueno estar loco, ¿verdad? Y cuando te enfadas, realmente es como que te has vuelto loco, porque no puedes controlarte a ti mismo. Por eso tienes que pensar, ¿es bueno volverme loca o no? La razón por la que la gente se enfada normalmente es porque piensan que cuando te enfadas tienes una energía extra que te capacita para decir algo que si no, no lo dirías, o que te capacita para hacer algo que si no, no lo harías. Entonces tienes esa energía extra que te da una cierta fortaleza y entonces la gente se enfada, por supuesto, porque estamos habituados y por otra razón, por eso, porque te da una energía extra. Y es verdad, tienes más energía, pero esa energía es ciega, es una energía ciega. Y no está claro si vas a acertar en el objetivo de la diana o no. Y antes de enfadarte, o sea, y sin necesidad de enfadarte, puedes ser todavía una persona fuerte, tomar decisiones enérgicas. Por ejemplo, Nelson Mandela es una persona dura. Yo diría que su santidad el Dalai Lama también es una persona dura. Y no sé quién ha dicho más, también y Gandhi también, pero no mediante el enfado. Y eso es lo que necesitamos, pero lleva tiempo. No te preocupes. No vas a lograr la iluminación mañana, yo tampoco, pero todos podemos cambiar viendo las consecuencias negativas de nuestras emociones negativas e intentamos mañana, no tenemos éxito, volvemos a intentar, no tenemos éxito, pero tendremos, poco a poco lo lograremos. ¿Ok? Muchas gracias. Thank you, Geshe-la. Mantas, Mantas, la pregunta de Mantas. unmute yourself. Yes, thank you. Thank you very much for your teachings, Geshe. Muchas gracias, que se la por sus enseñanzas. I wanted to ask your perception and like Buddhist Quería saber about, la percepción budista o el punto de vista budista sobre el psicoanálisis y la psicoterapia. ¿Cuándo piensa que es útil o no acudir, explorar tu pasado, analizar tus traumas, tus sufrimientos y poner tu atención en lo que sucedió? ¿O es simplemente otra forma de apego que ahora se proyecta? O sea, es decir, o un cierto apego al terapeuta porque siempre va a estar para ti. Yo diría que el budismo es la mejor psicoterapia. Pero por supuesto, a ver, pero a ver, por ejemplo, en Occidente hay muchos profesionales de psicoterapeutas en Occidente y ahora en otros países. Sí, y si pensamos realmente cuál es la razón, se ha cortado. Perdona. ¿Cuál es la razón? Se ha cortado un momento. O sea, tú no cuidas demasiado a ti mismo, tu cuerpo, tu mente, vas corriendo de un sitio a otro. He visto mucha gente que trabaja muy duro para ganar dinero y no cuidan su salud, no cuidan su cuerpo y entonces se enferman. Entonces el dinero que ganan lo tienen que invertir y dárselo al psicoterapeuta. Y es como una broma, ¿no? Esto. O sea, por ejemplo, en la vida es importante, necesitas dinero, pero no a costa de enfermarte física o mentalmente. Mi sugerencia, que pueden haber muchas, por supuesto, pero una de mis sugerencias es no hagas lo que hagan todos los demás, no gobiernes tu vida como lo hacen los otros, no estés tan ajetreado porque todos también están. Por supuesto, necesitas trabajar, pero hazlo de forma que tengas también tu tiempo para descansar, estar con tus amigos, vayas a dar una vuelta o a estar en la naturaleza, cosas así. Y duerme las horas que necesitas y entonces no necesitas ir al psicoterapeuta. Yo no voy a un psicoterapeuta.
No conozco difícilmente algún tibetano aquí en Dharamsala que vayan a un psicoterapeuta. Van a las enseñanzas, pero la mayoría no están demasiado mentalmente perturbados. ¿Por qué? Porque en su vida regular uno cuida de sí mismo y entonces todos esos problemas no se presentan. Porque no podemos arreglar nuestras vidas como si arregláramos una máquina. Si es una máquina, pues algunas de partes no funciona, pues cambias esa pieza. Pero no podemos arreglar nuestra vida de esa forma. Por eso digo, lo más importante es cuida de ti mismo, un buen cuidado. Y si tienes que ir al psicoterapeuta, yo no voy a decir que no vayas, pero asegúrate de que al menos vayas a alguien con amor y compasión y con deseo de ayudar. Porque si no, la gente hace muchas cosas, no solamente psicoterapia, sino médicos, y muchos de estos lo hacen solamente por una profesión como un negocio. Por eso es importante que cuides de ti también, que no necesites tener que ir al psicoterapeuta ni tomar todas esas medicinas. No estoy diciendo que ocasionalmente pues toque tomar esas medicinas o ir al hospital. No voy a ese extremo, por supuesto, claro que sí, pero vive de tal forma que estés a gusto contigo misma. Thank you. ¿Ok? Ujú. Ajir. Otra pregunta. Ajirji, you are next. Okay. Thank you, Geshe-la. Muchas gracias, Gisela. Always good to Siempre es genial escucharle, siempre es maravilloso. yesterday you talked Ayer about usted hablaba sobre la práctica y usted dijo práctica espiritual. Y ahora esa palabra espiritual puzzling to me from the Buddhist perspective. es desde la perspectiva When you say budista, para physical mí, cuando practice, usted dice, por correlate. ejemplo, When you práctica say física, puedo emotional, I can relacionarlo con correlate. algo. Cuando usted When dice you say emocional, también puedo mental, I relacionarlo can con algo. Cuando usted correlate. dice mental, But también puedo. when Pero you say cuando spiritual usted practice, dice práctica this word espiritual, spiritual, esa palabra from the espiritual, Buddhist perspective, desde I'm la unable to perspectiva really budista, soy incapaz de comprehend mean in comprenderla. Buddhist perspective. Realmente qué significa A espiritual desde la word in perspectiva Tibetan which budista? Y si tells hay alguna palabra en tibetano spiritual. que nos diga exactamente sobre espiritual. Por when you supuesto, translate cuando traducimos religion which is born and una brought up in religión que ha nacido en otras into culturas y lo traduces a and otra brought up in a cultura different, con otras, there will be en otro lot of contexto y difficulties. culturas, va a haber Not only the muchas word dificultades. spiritual, No some of the solamente es words that I've espiritual, used, sino muchas palabras que yo uso son oftentimes a using, because menudo confusas, the language porque estas palabras que vamos usando nacen en diferentes culturas. Pero habiendo dicho esto, hay algo con lo que podemos como relacionar, a lo que podemos referirnos. Por ejemplo, cuando decimos espiritualidad, creo que viene del contexto inglés cuando dice espíritu. Cuando dice espíritu es diferente a alma, porque si yo digo alma, hay una comprensión en la filosofía occidental o religión sobre lo que de alma como algo permanente, que en el budismo no se acepta. Por eso hablamos de ausencia de identidad. Pero cuando decimos espíritu, probablemente se refiere a algo que es como como la esencia de tu ser. Mucha gente utiliza la palabra espiritualidad como sinónimo a prácticas religiosas, es una de las formas de comprenderlo, pero yo básicamente la utilizo como algo relacionado como con lo que es, lo afina a tu ser, a tu esencia. Hay algunas nuevas traducciones respecto a espiritual o espíritu. Las palabras que usamos, especialmente yo las utilizo semton, sem es mente, sem. Es decir, algo relacionado con la mente, sentun. Algo que tiene un significado como de mente, le llamamos espíritu.
Lo interesante es con este fenómeno, este desarrollo de la espiritualidad. En una ocasión estaba en una conferencia en México y había muchos líderes religiosos y científicos allí y había mucha discusión sobre estos temas y había alguien que ahora se me ha olvidado su nombre, creo que era un científico que escribió un libro comparando la religión y espiritualidad y encontró que la espiritualidad era mucho más beneficiosa que la religión. Porque cuando decimos religión, no digo que sea malo en general, pero que cuando hablamos de religión, desafortunadamente, de nuevo podemos ver cristianismo, budismo, esto y lo demás allá. ¿Y quién sigue religión? Es gente ordinaria. Y la gente ordinaria dice, la mía es la mejor y demás, y entonces hay divisiones. Y peleamos en nombre de la religión. Y debido a eso, la gente que aprende más enfatiza la espiritualidad en vez de la religiosidad. O se enfatiza más el secularismo en vez de lo religioso. Especialmente en el mundo occidental, había una época, un tiempo, cuando, que en ningún otro lugar del mundo, que las naciones eran gobernadas por los líderes religiosos. Los líderes religiosos gobernaban y la gente pensamos que cuando los países son gobernados o sea, que si están gobernados los países por líderes religiosos, pues que estábamos más cerca de Dios y demás. A ver. O sea, podría parecer, quizás estoy equivocado, y si estoy equivocado, perdonarme, pero cuando la gente decía así, o sea, si quieres hacer tu práctica religiosa, sí, está bien, pero para gobernar un país debemos separar los poderes religiosos. Es por eso por lo que la división de lo político y lo religioso está separado. A ver, y por eso a nivel estatal no se habla se habla de secularismo, de éticas, de secularismo y no de religión. Es una línea interesante de pensamiento. Si pensamos en la ciencia en sí, al comienzo solamente había metafísica, filosofía no. En la filosofía había mucha metafísica, es decir, más allá de la realidad física. Y la gente decía, sí, esta realidad metafísica quizás está ahí, pero vamos a hablar de lo físico, no de aquello que no podemos ver y relacionarnos. Vamos a hablar de la física, que es la madre de la ciencia. Hay una línea de pensamiento que podemos ver esta división de donde ha venido la ciencia, la espiritualidad, la religión, el secularismo, y la ciencia se enfatiza más en aquello que podemos relacionarnos, ver, etcétera. Mi comprensión, para resumir, a ver, es que hay que relacionar, o sea, cuando hablo de espiritualidad, lo relaciono con esa esencia propia de la mente, o sea, con lo que es nuestras características mentales. A veces, Gisela, veo que esta palabra, cuando la usamos, la gente empieza a preguntarse, y si no bastaría simplemente con hablar del adiestramiento de la mente y demás. Sí, podrías, pero también hay muchas preguntas que pueden surgir cuando hablamos del adiestramiento mental. Es decir, que con las preguntas, da igual las palabras que usas. Uy, aquí se está oyendo fatal. Okay. Hay alguien con el micrófono abierto. A ver, estoy completamente de acuerdo. A ver, se le oye fatal a esta mujer. No entiendo nada. Es que se le oye muy mal a esta persona, que no se le ve, por cierto. No se le oye. Está preguntando qué debo hacer, pero no. Es que no se le oye. No se le oye. No se le oye. No sé si estaba mal. Parecía que estaba mal. No sé. You're on mute, Kumpen. Yeah.
Ahí Kumpen también estará cerrada. Bueno, hay que dejarlo, yo creo. Perdonad, Gisela. Bueno, Gisela, solo hay una pregunta. ¿Está bien? Vale, sí. Amici, ¿tienes una pregunta? Eres la última pregunta, Amici. A ver. Gracias, Gisela, por esta charla tan maravillosa, sencilla, profunda y poderosa. Ha mencionado que debemos cuidarnos bien y también ha mencionado que debemos cuidar a los demás que nos rodean, ya que tenemos una vida muy corta, por lo menos a 20, 30 personas. Entonces, mi conflicto interno es que a veces cuando que incluso aunque yo hago lo mejor para servir a los demás, pues, pues a veces pues con la relación, en mis relaciones con los demás, un compañero de trabajo o un amigo, eh, a pesar de que a pesar de que tú intentas hacerlo mejor, ellos no lo reconocen y peleas contigo. Y entonces tú no te sientes ya tan estimulado a seguir ayudando a los demás porque te sientes herido. ¿Cómo establezco esa circunstancia, esa línea divisoria de saber hasta dónde puedo llegar? Porque por un lado me esfuerzo, pero si no encuentro como una respuesta, como que se desanima. Creo que viene diciendo algo así. Bueno, tenemos que reconocer que no somos budas, que somos seres ordinarios. Las emociones van a estar, las dificultades van a estar, los altibajos van a estar, no solamente tú, sino tú, yo y muchos de nosotros ya no estamos iluminados. ¿Eh? Y como estamos, a ver, eh, entonces no es fácil nuestras emociones. Y habiendo dicho esto, las enseñanzas de Buda nos dicen que utilicemos la cabeza y el corazón, ambos, porque hablamos por un lado compasión para uno mismo, compasión para los demás, tanto como podamos, ser amable y demás, pero eso no significa que tú permitas que otros innecesariamente estén aprovechándose de ti o que se estén aprovechando de ti. Eso no significa. Si la gente se está aprovechando injustamente de ti, digo injustamente, si están tratándote de forma injusta, entonces, tanto como tú puedas, por supuesto, claro que somos seres mundanos y nos vamos a enfadar y demás, pero tanto como tú puedas, puedes dar una respuesta sin enfadarte. Porque cuando tú te enfadas, no vas a ser capaz de decir lo que deberías de decir porque estás loco, como ya he dicho antes, cuando estamos enfadados. Entonces, sin enfadarte, aporta tus razonamientos, da tu respuesta y puedes ser totalmente enérgico y duro en tu respuesta, pero no para dañar a la persona, no, sino para decir lo que es correcto. Por supuesto, es fácil decirlo más que hacerlo, porque sé que, bueno, muchas personas hacéis estas preguntas. Mm. Y claro que no es fácil, por ejemplo, si hay a lo mejor un jefe que se aprovecha mucho de los demás y que hace mucho daño a otros, y hay mucha gente que está como atemorizada por él. A ver, oh, a ver, and don't know how to flatter that person, and then they ese. become the victim, you see. O sea, que en un momento determinado uno puede ser la víctima de determinadas personas, pues claro que no es fácil. Entonces, de lo que se trata es que tanto como puedas, o sea, no dejarse llevar por el enfado, pero sí es adecuado si puedes, el dar una respuesta enérgica con razonamientos. Pero a veces no es fácil y en esos casos no debes mostrar tu enfado y disgusto externamente, sino ver el momento adecuado y explicarlo. Y a veces se puede cambiar a la gente en diferentes situaciones, más que directamente confrontarte. No soy experto, pero intenta ver todas esas diferentes técnicas, porque a veces
a veces explicar, a lo mejor pues la cosa durante tomarse una taza de té y hablar ocasionalmente cuando la persona está de buenos modos, etcétera. A veces hay diferentes técnicas que podemos utilizar. Muchas gracias. Y lo más importante, cualquiera que sea la situación, que por tu lado seas honesto. Vive con honestidad y que no tengas nada de lo que arrepentirte o que no vayas culpando a otros. Y la gente siempre se va a ir quejando, pero no hay nada sólido. Entonces, no te apures, ¿ok? Gracias. Thank you so much, Geshe-la. Muchas gracias, Geshe-la. Thank you so much, Geshe-la. Gracias, Geshe-la. Really for your very No solamente por wonderful sus work, consejos but tan also for compasivos, very practical sino words. porque son And consejos muy the prácticos. director of a very Ha sido el big director de organization, una gran organización durante tantos años y ayudando a tanta met different gente people from around the world. So alrededor del mundo. Y de verdad, muchísimas gracias, Geshe-la, por habernos brindado este tiempo de su agenda tan ajetrada, y espero que pronto venir aquí a tu cita presencialmente y darnos un curso largo. Gracias, Geshe-la. Muchas gracias, Geshe-la, y gracias a todos por a los que os estáis. Muchas gracias a los traductores, a Siliana, Italiana, Paloma de España, Kunsan en Brasil. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana de nuevo. Tenemos mañana a Yetsuma Tenzin Palmo. Y si tenéis preguntas para Yetsuma Tenzin Palmo, enviarme las preguntas y intentaremos pasárselas a ellas. Y un poquito antes haremos una pequeña, a las 2 a las 2 de hora india, habrá una película sobre la vida de Yetsuma Tenzin Palmo, y luego a las 4 la conferencia con ella. Muchas gracias a Geshe-la y a todos. Chao. Thank you, Geshe-la. Gracias.